Hola, buenos días. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes este domingo 17, en el cual damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder abrir su palabra y poder en ella ser alimentados. Yo les invito a que podamos todos disfrutar esta mañana en la palabra de Dios, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Gracias a Dios porque nos da esta oportunidad. ¿Y qué les parece si inclinamos nuestro rostro y oramos para pedirle al Señor que sea con nosotros en este tiempo de reflexión en su palabra? Incline su rostro, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos esta hermosa mañana poder estar delante de ti. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y, Padre, que tu pueblo, Señor, sea edificado en ti, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a invitarles, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos del 9 hasta el 20. Dice la palabra del Señor, vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 7, pero vamos a empezar leyendo aquí Apocalipsis 1, del 9 al 20. Dice la palabra del Señor: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y que en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temáis, y yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto es palabra del Señor. Y continuamos, mis amados, con una serie de mensajes acerca del libro de Apocalipsis, un mensaje de esperanza para el creyente. Y pensando en este mensaje, en la antigüedad los reyes salían al frente de sus ejércitos. La batalla se daba con su liderazgo en medio de los fieles súbditos de sus soldados, dispuestos junto con ellos a dar su vida. Y de alguna forma se convertía en una camaradería total, un ejército que su rey los guiaba a la victoria. Hoy vemos a los grandes líderes de las grandes naciones dentro de búnkers reforzados,
con su alto mando alrededor, con portafolios de botones para misiles, pues tratando de hablar desde allá, desde lo más protegido que puedan estar, para enviar a sus ejércitos a la pelea. Y bueno, se entiende que hoy para ellos lo más importante es él, el jefe, el presidente, y a él hay que cubrirlo antes que todo. Mis amados, cuando pienso en esto y pienso en la batalla que se libra desde el nacimiento del Señor Jesucristo, esa batalla que se libra a través de la historia y que de alguna manera solo el pueblo de Dios puede percibir, veo al Señor Jesús perseguido desde su nacimiento y luego en su ministerio asediado por aquellos que se consideraron sus rivales y sus enemigos, y también por los mismos siendo acusado falsamente y llevado a esa cruz, pero sabiendo que al tercer día resucitaría y vencería a la muerte. Porque después de esto vino la ascensión. Y en ese momento donde Jesús asciende, Él deja una gran comisión a sus discípulos. Él les dice, y ahí en sus hojas, si las tienen a la mano, en Mateo 28, 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis amados, esta batalla que se libra desde que el Señor Jesucristo vino hasta que Él vuelva por segunda vez, tiene un detalle importante al final de esta gran comisión. El Señor Jesús les dice a sus discípulos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús está con nosotros. ¿De qué manera Jesús está hoy contigo? Yo quiero hablar de esto con ustedes. ¿De qué manera el Señor está contigo? ¿De qué manera Jesús está presente en tu vida? Vamos a pedir que Él hable a nosotros en su palabra. Padre, te ruego que tomes mis labios, mi mente, y que me uses como instrumento útil en tus manos para que solo palabra tuya salga de mi boca. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente buenos días a todos mis amigos, mis amados, Iglesia Rey de Reyes, los que nos acompañan esta mañana. Y estamos en una serie de mensajes acerca de la esperanza para el creyente en el libro de Apocalipsis. Y mis amados, el libro de Apocalipsis es un libro que nos habla acerca de todo el periodo que tiene que ver la iglesia hasta que el Señor Jesucristo vino al mundo y hasta que Él venga por segunda vez. Y mis amados, el estudio de esto tiene que ver con la escatología, con el tiempo que podemos estar viviendo, entender qué es lo que Dios quiere hablar a nuestros tiempos. Precisamente, Juan está recibiendo esta revelación. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hablar a ellos por el momento y el tiempo que están viviendo. El domingo pasado leímos en el versículo 8 de Apocalipsis 1, cuando Jesús le dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y mis amados, el domingo pasado concluimos que Jesús quería decir a su iglesia, a su pueblo: no están solos. Y que en medio de la batalla Él levantaba un estandarte diciendo: yo reino
en mí todopoderoso está la victoria. Y de alguna manera el levantar este estandarte de seguridad en medio de la batalla, la gente que estaba en aquel entonces siendo perseguidos y de alguna manera que parecía que esa batalla la estaban perdiendo, Jesús les decía, ¿sabes? Yo he ganado esa batalla, yo soy victorioso, yo soy el Todopoderoso. Pero en medio de este mensaje hay algo más que el Señor quiere que tú sepas. El Señor no solo quiere que sepas que Él tiene la victoria, sino el primer punto que quiero platicar y que va íntimamente relacionado de su presencia es precisamente Jesucristo está contigo en medio de la lucha. Y cuando comento esto, déjenme decirles que es casi imposible poder mencionar que a través de todas las cosas que se viven en nuestra sociedad, la economía, la crisis en el hogar, el asedio de la enfermedad misma, tantas cosas que duelen y a gente que se duele por la pérdida de familiares. Déjenme decirles que las palabras de Jesucristo lo que quieren traer a nosotros es ánimo y esperanza. Y precisamente porque los creyentes de aquel entonces estaban viviendo esa lucha. Si vamos a nuestra Biblia, ahí en el versículo 10, Juan se encontraba, dice el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan estaba en el día del Señor, el primer día de la semana en el cual se recordaba el día en que le había resucitado. Como historia, la iglesia en Jesucristo se empieza a reunir ese día, como en el día del Señor, porque también celebraban y recordaban su resurrección. Ahora, imagínense a Juan en pleno momento de reflexión, recordando, y de repente una voz como de trompeta resuena atrás de él, y creo que esto es muy literal. Yo creo que el mismo Juan pudo haber brincado del estruendo de esa voz que le dice, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y de alguna manera Juan, cuando se le dice, escribe esto que te estoy dando, que va para las 7 iglesias, las 7 iglesias de Asia, representaban al mundo cristiano de aquel entonces, a la fe que perseveraba en aquel entonces, ¿sí?, predicando la palabra del Señor. Y dice el pasaje en el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta visión que Juan está describiendo nos habla que había alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿A quién? Al Hijo del Hombre, aquel nombre que Jesús se dio antes de su crucifixión y el que más usó refiriéndose a sí mismo como aquel que era el ungido, el Cristo. Ahí estaba en medio. ¿Quién? Su amigo, Jesús. El discípulo amado estaba viendo ahí a aquel al cual él había visto partir. Y le decía, todo mi autoridad me es dada. Mis amados, esas palabras, yo creo que en cierta manera a Juan venían en su corazón. Pero dice el pasaje que estaba vestido de una ropa que le llegaba a los pies y estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto que representaba quien era el rey, el sacerdote.
Y sigue diciendo el verso 14 que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, y sus rojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en oro. Mis amados, era toda la representación ahí, el Rey de Reyes, representando su sacerdocio, el Rey en sí mismo. Pero lo que quiero llamar en esta visión que Juan nos escribe, nos hablan del lugar donde estaba el Señor Jesús con esos ojos refulgentes que penetran todo, como lo dice el escritor de Hebreos, que hasta las tuétanos, hasta partir el alma, reflejando todo cuanto hay en nosotros. Hay un detalle interesante al que quiero llamarles la atención. Dice que el Señor, es decir, el Hijo del Hombre, estaba en medio de 7 candeleros, y estos 7 candeleros representan el total de la luz. Sí, las 7 iglesias que se habían puesto, ¿para qué? Para dar la luz de la palabra de Dios. El verso 20 precisamente nos dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Mis amados, abramos el panorama. El Señor, en su grandeza de poder, el Rey, el sumo sacerdote, está aquí en medio de su iglesia, representada por todas las iglesias en su plenitud. Los ángeles que cumplen la misión en cada una de ellas. Jesús está ahí. Y su promesa dada en Mateo 28:20 es real. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados, fue una promesa cumplida. Es una promesa real. Es una promesa que hoy podemos tomar para nosotros. Aquel pueblo, en medio de la persecución, en medio de la lucha, escuchaba: tu Rey está en medio de ti. Sí, está a tu lado. Él está contigo en todo momento. Su promesa de estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora el Señor nos decía: aquí estoy. Mis amados, el Señor no está en una forma pasiva. Dice que de su boca salió una espada que se movía en todos los sentidos. Y esa es la palabra de Dios que atraviesa los corazones para arrepentimiento. ¿Sabes por qué viniste a Cristo? Porque su palabra, el mensaje, el Espíritu Santo obrando a ti, atraviesa y penetra y nos lleva a la conversión en el arrepentimiento de nuestro pecado. Es decir, en todos los sentidos, la presencia del Señor es real en su iglesia a través de los tiempos, a través de la predicación de la palabra. Cristo va con nosotros todo el tiempo. El Salmo 46, 10 y 11 nos dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mis amados, este salmo lo deberíamos de tener en nuestra mente en cada momento. El Señor Todopoderoso, al cual fue dado todo el poder, el que vive, dice el versículo 28, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nada, mi amado, pero nada sale de su control.
Nada que ocurra, aún en la misma muerte, está fuera del control del Señor. Les recuerdo, Jesús le está hablando a personas que por la predicación del Evangelio sufrían gran persecución y muerte. Hoy, en medio del fragor de la batalla de la fe, debemos abrir nuestra visión. Debemos abrir el panorama de nuestra vida y permitir que la visión que Juan tiene permee a nuestras vidas y nos haga descansar. El Señor está con nosotros. El Todopoderoso es nuestro refugio. Es el Dios de Jacob. En medio de todo esto, mis amados, lo que vive Juan en ese momento, él se siente morir. Dice el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan se confronta, ve al Señor en su resplandor, el Santo de Israel, el Todopoderoso, y cae y se siente como muerto. Pero Jesús se inclina y le hace sentir su presencia. Le pone su mano y le dice, no temas. ¿Sabes? Hoy yo te animo a algo muy especial, a que escuches la voz del Señor. Él te está diciendo hoy, estoy a tu lado, en medio de eso que estás viviendo, de esa incertidumbre, de esto que de alguna manera puede ser una crisis a tu vida. Yo estoy aquí. No soy muy familiarizado con que pensemos, tienes que sentirlo, independientemente de lo que sientas. El Señor está contigo, el Señor te guarda, el Señor te acompaña. Ojalá puedas hoy decirle al Señor, gracias Señor Jesucristo, por estar a mi lado en medio de estos momentos difíciles de mi vida. Pero una pregunta que yo me haría esta mañana es, ¿cómo ha estado Jesucristo a tu lado? ¿Cómo ha estado Jesucristo al lado de su iglesia todo este tiempo? Segundo punto que yo quiero comentar esta mañana es, el Señor está pastoreando su iglesia. Una de las figuras que Jesús nos dio en sus parábolas, las cuales nos enseñó a sus discípulos, fue acerca de aquel Señor que dejaba en responsabilidad de sus siervos los recursos que tenía, y que luego al paso de cierto tiempo regresaba para que le entregaran nuevamente aquello que era suyo, y que de alguna forma rendirían cuenta de los frutos que esto les daría. Y esa idea que el Señor estaba completamente ajeno de lo que hacían sus siervos, en lo personal pienso que en estas cartas que dirige el Señor Jesucristo a las 7 iglesias nos hablan de algo diferente. Jesús está completamente al tanto de lo que su iglesia está haciendo, de la obra que ha delegado a sus siervos. Y por eso les invito a que vayan ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando dice la palabra de Dios, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia,
Sé que no puedes soportar a los malos y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Mis amados, Jesús empieza hablando porque el remitente nos los dice, el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, el que se pasea en medio de los candelabros de oro, dice, estoy hablándote yo, Jesucristo. ¿Y qué les dice? Les dice, yo conozco tus obras. Sí, veo, iglesia de Éfeso, que eres trabajadora, que eres celosa del trabajo, que de alguna forma vas en contra de aquellos malvados, que eres celosa de la enseñanza de los apóstoles, cuidas bien la palabra, distingues a aquellos que son falsos profetas. Bueno, parecía que esta iglesia tenía todas las virtudes que podía anhelarse de una iglesia, y sobre todo una iglesia que no se desanimaba, aún en medio de las circunstancias. Pero Jesús les dice, has pasado algo por alto. Sin embargo, dice el versículo 4, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Qué pasa en esta iglesia tan trabajadora, tan firme, tan responsable, que de alguna manera tiene tantas virtudes? Mis amados, esta iglesia de Éfeso se encontraba en el centro de la cultura griega, del paganismo. En su máxima expresión había una adoración a Diana y de alguna forma había un ambiente difícil y hostil. Pero esta iglesia, aún en medio de esto, había perseverado en el evangelio, en la enseñanza, en el trabajo, en la doctrina, pero había olvidado su primer amor, el amor mismo, sobre todo su amor entre ellos mismos. Parecía que la actividad, el trabajo en la iglesia había absorbido de tal forma que se había olvidado de practicar el amor entre ellos. Sí, el soportarse con paciencia los unos a los otros en ese amor de Cristo. Jesús les dijo a sus discípulos ahí en Juan 15, 12 al 14, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús les había dado el mandamiento de amarse como Él les había amado, que Él había dado su vida por ellos y ese amor lo tenían. A la iglesia de Éfeso los había absorbido toda la actividad, toda la institución, todo lo que implicaba el trabajo. Habían olvidado el amor que los unía. El apóstol Juan también les había escrito en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 a 9, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nada de la actividad de la iglesia podía sustituir el elemento principal de testimonio y vida, el amor entre creyentes. El amor que se debía ver evidente en cada uno de ellos. Se habían olvidado de soportarse en el amor que el Señor
les había dado. La tradición cuenta, William Henderson comenta, que al final de la vida de Juan el apóstol, después de que fue librado de la isla de Patmos por el emperador Trajano, Juan empezó a asistir a esta iglesia de Éfeso. Y ahí cuando él era llevado ya en su vida anciana, había algo que continuamente le decía a los creyentes de Éfeso: ámense unos a otros. Ámense unos a otros. Cada vez que era llevado, él les decía: ámense unos a otros. Déjenme decirles, mis amados, que muchas veces en la iglesia, como en el hogar, en el matrimonio, entre matrimonios, entre hermanos, podemos estar llevando una vida institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos estar cumpliendo con aquello que es suficiente para poder cumplir nuestro rol, ya sea en la iglesia, matrimonio, familia, padres, hijos. Simplemente cumplir. Pero saben, con una total ausencia de amor. Jesús les dice, Jesús les advierte: recuerda dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Mis amados, Jesús estaba presente en la iglesia para que la iglesia no perdiera el rumbo. Por eso Jesús se estaba mandando estas cartas a los creyentes de Éfeso. Acuérdate que lo que te movía ese amor de unos a otros, porque habiendo recibido el amor de Cristo, lo podían disfrutar. Jesús les dice: si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelabro. Mis amados, si no nos damos cuenta en lo que estamos fallando, en la ausencia de ese amor que nos debe de unir, que nos debe sacar adelante, que nos debe dar en cualquier momento esa capacidad de estar unidos, de nada sirve lo que hagamos. Déjenme decirles una cosa. El testimonio de las iglesias, específicamente de la iglesia de Éfeso, ya no está hoy día. En esa región de Asia, el evangelio parece que se ha borrado. Hay mucha gente que no cree en el Señor, porque con el tiempo se olvidaron. El Señor no quiere que nuestra iglesia perdamos esa perspectiva, que en su pueblo aprendamos que por encima está el amor en Jesucristo, que en cada matrimonio, en cada familia, siempre persista el amor de Dios. Hoy necesitamos que nuestras iglesias, nuestras familias, tú que me escuchas, hagamos vivir este amor de Cristo en nosotros. Que no solamente cumplamos por cumplir, sino que de veras nos amemos. Al final Jesús le da una palmada a la iglesia y les dice: pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Les está diciendo: eres celosa de esos grupos que buscan no cambiar, que creen que pueden seguir una vida espiritual, pero lo demuestras que no estás de acuerdo con ellas, que aborreces esas prácticas falsas. Yo quiero que escuches lo que dice el versículo 7 del capítulo 2. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta expresión que Jesús usó en muchas de sus parábolas. Y esto quiere decir: ¿estás atendiendo a mi voz, oh iglesia? Hermano, ¿estás escuchando lo que el Señor te dice?
El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice hoy a la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor te está hablando en tu corazón? A lo que te está llamando. A lo que escuchas hoy, lo que el Señor pide de ti. No bajes la guardia. En medio de todo esto, el Señor te sostiene. Y si al final, al que salga vencedor, le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y esto quiere decir, el que está venciendo, vencerá. El que vive en la fe de Jesucristo permanece. El que ha nacido de nuevo y tiene vida eterna porque tiene su fe en Jesucristo. Mis amados, somos más que vencedores en Jesucristo. Si has creído, tu camino está seguro. Si has creído, eres firme. Deja que el amor del Señor que recibiste fluya hacia tu hermano. Hoy, permite que ese amor nuevamente te inunde y puedas tener todo ese amor para dar en la iglesia, tu familia, los que te rodean. Si no has conocido a Cristo, hoy puedes entregar tu vida. Si no conoces ese amor, es porque no le has entregado tu vida al Señor. Hoy, ríndete a Él, arrepiéntete de tu pecado y ven al Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir ese amor, a que las cosas no nos ganen en su estructura, sino que prevalezca el amor entre nosotros, que nos llenes del amor en Cristo, que está por encima de todo. Gracias, Padre, en Jesucristo. Amén. Quiero invitarles a seguir estos mensajes todos los domingos, 11:30 de la mañana, y continuamos con el estudio de la escatología lunes, miércoles y viernes a las 9:30 de la mañana. Ya estamos estudiando lo que es el milenio. Estudiaremos también posteriormente el rapto y los diferentes juicios que se mencionan. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura sobre ello? Te invito a estar. También te están llegando los estudios a las damas los martes y la reunión de varones los miércoles a las 7:30 de la noche. Te esperamos. Está con nosotros la oración el sábado a las 9 de la mañana y los jóvenes a las 11:30. Gracias a Dios porque estuvimos con ustedes. Vamos a despedirnos con la bendición. Incline su rostro. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Permite que tu palabra llegue con poder a la vida de la gente y transforme nuestra vida a amarte. Da la bendición a tu pueblo. Que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, con toda la iglesia y todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Vamos a escuchar la doxología para estar despedidos.